segundito, Brisa, que viene Claro, el informe del ministro Mañalich. De inmediato contestamos eso, ¿ya? Con el señor presidente de la República pasamos a dar informe en relación a la evolución de la epidemia de coronavirus en el mundo y sobre todo en nuestro país. Antes de entrar a los datos, quiero enfatizar algunos conceptos fundamentales. El primero, que se explicó ayer, es cuál es el criterio por el cual una persona se define como no contagiante. Vale decir que ha adquirido anticuerpos, defensas, que le permiten, por un tiempo, esperamos, muy prolongado, no contagiarse de nuevo y no contagiar a otros. Los criterios que se han concordado por el Comité de Expertos del Ministerio de Salud, en consonancia por lo demás con las principales autoridades del mundo, incluido la Organización Mundial de la Salud, los repito y son los siguientes, y este documento se encuentra ya en la página web del Ministerio de Salud para que todos los que estén interesados lo puedan utilizar, analizar, enriquecer y, por supuesto, aplicar en su práctica diaria. En primer lugar, le llamamos que para un caso leve, comprobado por PCR, que tuvo una infección por coronavirus, esa persona se entenderá como no contagiante a los 14 días desde el inicio de los síntomas, y si no se puede precisar bien el inicio de los síntomas, la toma del examen de laboratorio de PCR. Los pacientes que estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta sin síntomas, de la misma manera se identificarán como no infectantes, no como casos activos, a partir de los 14 días también desde el diagnóstico por PCR o desde el inicio de los síntomas clínicos, que es antes del PCR normalmente, si es que, insisto, el inicio de los síntomas no es claro. Respecto a aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, fueron dados de alta, pero en el momento del alta todavía mantienen síntomas de infección respiratoria, tos, secreción, quizás un poquito de fiebre, estos pacientes se declaran como no infectantes a los 14 días, a las 2 semanas después del alta. Y por último, aquellos pacientes que tengan compromiso de su sistema inmunológico, porque están en tratamiento con quimioterapia para un cáncer o porque tienen alguna enfermedad de base que deteriora su sistema inmunológico, estas personas se van a declarar como no infectantes a los 28 días desde el inicio de los síntomas. Son 4 categorías. Insisto en lo señalado ayer y replicado en este documento, que el examen de PCR no es útil como un examen de salida, para decir esta persona ya no es infectante, sin embargo tiene un PCR positivo, porque esos PCR positivos corresponden a identificación de pequeñas partículas, de pequeños nucleótidos del material genético del virus que pueden estar presentes sin que el virus sea infectante. Estos son criterios de salud pública, epidemiológicos, que nos permiten avanzar, ¿no es cierto?, de entender cuántos casos activos tenemos en una región, cuánta gente puede volver a clases, a trabajar. Un criterio complementario, y lo vuelvo a insistir, es la determinación mediante una gota de sangre de la presencia de anticuerpos contra el virus, que quiere decir que incluso aunque la persona no haya tenido síntomas de enfermedad respiratoria, como muchas veces ocurre en los niños y en los jóvenes, estas personas ya montaron defensa específica contra el virus COVID, de esta enfermedad que tenemos en este tiempo, en esta epidemia, y por lo tanto están inmunizadas, no se van a enfermar de nuevo y no van a contagiar a otros.
Hago hincapié en esto porque nosotros entramos a una fase ahora en la cual va a haber un testeo muy masivo usando anticuerpos, determinando presencia de anticuerpos. ¿Por qué? Porque cada vez en la investigación internacional es más evidente, es mayor el número de personas que pasaron por la infección sin presentar síntomas, y el valor que tiene esto, el identificarlo, es que esas personas no necesitan estar en cuarentena, pueden volver a trabajar, pueden enfrentar con tranquilidad el llegar a su casa, a su domicilio, etcétera, y es un criterio muy importante, insisto, crecientemente importante, y por eso, a partir de este viernes de esta semana, el gobierno va a empezar, de acuerdo al millón de exámenes que hemos adquirido, a usar este instrumento para identificar en recintos de adulto mayor, en recintos penitenciarios o en lugares donde se vayan levantando las medidas de aislamiento, cuál es la población que realmente ha sufrido una infección y por lo tanto ya no tiene riesgo de infectar a otros. Al respecto, hago hincapié que también en la página web del Ministerio de Salud, en la primera página, está el 7º informe epidemiológico de coronavirus, y por primera vez en este informe se incluye, y por eso la explicación anterior, se incluye los casos activos que han adquirido, se ha demostrado la infección en los últimos 15 días. Si nosotros miramos la incidencia acumulada desde el 3 de marzo, evidentemente lo único que puede ocurrir con esa incidencia acumulada, se van sumando todos los casos diagnosticados, es que aumente progresivamente. Pero en la fase en la que estamos ahora nos interesa mucho la información de cuántos casos hay en una comunidad determinada como reconocidos como infectantes. Y es así como ciertas comunas, ¿no es cierto?, han tenido un aumento de los casos infectantes y han ido disminuyendo, y eso nos permite tomar medidas de control, de aislamiento epidemiológico. He señalado entonces al principio de esta presentación dos temas que considero relevante insistir. Primero, y ambos están reproducidos en la página web del Ministerio de Salud. Primero, ¿cuáles son los criterios de salud pública con los cuales definimos que una persona es infectante o no es infectante? Y en segundo lugar, se ha publicado el 7º informe de epidemiología del Ministerio de Salud, donde no solo como era antes se publicaban los casos acumulados, las incidencias acumuladas por 100.000 habitantes, sino que además se comunica la incidencia de casos activos, lo que permite un monitoreo mucho más fino, comuna por comuna, de la evolución de este brote de enfermedad, de esta epidemia en el país. Esto es relevante, insisto, para tomar decisiones. Cuando una comuna o un sector de una comuna o un pueblo entra o sale de ciertas medidas sanitarias, llámese aduana, cordón, y la más estricta de todos, que es la cuarentena, evidentemente la información de cuántos pacientes, cómo evolucionan los pacientes activos contagiantes, se transforma en un instrumento de enorme valor. En relación a la situación en el mundo, sigue progresando esta enfermedad. Estados Unidos es el país con más contagiados y fallecidos, con más de 25.000, y enseguida están Italia, España, Francia, el Reino Unido, Irán, Bélgica, que ha subido muy rápidamente, y China. En relación a los países latinoamericanos, contando los fallecidos por coronavirus, en el caso nuestro, ustedes recuerden que es además los casos con coronavirus, pacientes que fallecieron fundamentalmente por su enfermedad de base, tenemos que en los fallecidos en Brasil ya superan los 1.000, son 1.394, le sigue Ecuador con 355, y enseguida con los números que son públicos, Perú, República Dominicana, Colombia, Argentina, Panamá y Chile en el último lugar al día de ayer con 82 fallecidos. En relación al informe del día de hoy, reportamos 392
nuevos casos diagnosticados de coronavirus mediante el examen de PCR, que es el examen de entrada de polimerasa en cadena, y esto lleva el total de casos a 7.917 desde que empezó este brote hace 6 semanas atrás en Chile. Lamentamos reportar un número bastante alto de fallecidos, 10 fallecidos adicionales, lo que lleva la cifra de fallecidos en el país a 92, y estos fallecidos siguen el patrón que hemos observado en Chile, cuál es que la mayoría de ellos, 8 de ellos, no recibieron tratamiento intensivo, no fueron conectados a un ventilador mecánico porque se pensó por su edad, su comorbilidad, cánceres que tenían, que era el manejo proporcional a su situación lo adecuado. Tenemos 2 pacientes que fallecieron en realidad por la severidad de la infección por coronavirus, uno en Araucanía y el segundo en Ñuble. Siguiendo con el informe, la situación hoy día en nuestro país es la siguiente. Tenemos, como ya he señalado, 7.917 casos confirmados, de los cuales están activos, y por activos entendemos con capacidad de infectar a otros, 5.179 personas, y han dejado de ser contagiantes, los llamamos recuperados también, no están incluidos los fallecidos aquí, 2.646 personas, que representa un número creciente, 33% de las personas que se han infectado por coronavirus ya han dejado de ser infectantes y pueden retornar a su trabajo, a su comunidad. Es bien importante señalar que este número va a seguir aumentando, por supuesto, de casos recuperados, y es a ellos a quienes se les va a entregar un certificado, un carnet de alta a través de sus celulares para que queden exentos de las medidas de aislamiento, cuarentena o las que fueran. Este número va a crecer rápidamente durante las próximas semanas e insistimos, representa una enorme oportunidad de que personas, por ejemplo, que trabajan en el sector salud, que pueden ayudar a su comunidad, que pueden ir a hacer compras por otro, que pueden asistir a un adulto mayor que hasta ahora está en cuarentena después de los 80 años, puedan recibir asistencia de estas personas que van a ser en realidad formidables ayudas para toda la comunidad. El número de fallecidos, como ya mencioné, son 92. El número de casos nuevos por día, porcentualmente, como es el cambio porcentual respecto al día anterior, sigue mostrando una tendencia a la disminución, y los números exactos durante los últimos días es 8% respecto al día anterior, 8%, 9%, 7%, 4%, 4%, 5%. O sea, el número de personas que están siendo confirmados diariamente tiene una tendencia favorable si se compara con lo que teníamos hace unas semanas atrás, en que teníamos incremento hasta del 50% de un día para otro. Se han realizado 87.000 exámenes, 87.800 exámenes, en las últimas 24 horas 2.759, y vale la pena señalar que en relación a ocupación por pacientes críticos de unidades de tratamiento intensivo, tenemos 379 pacientes en unidades de tratamiento intensivo por coronavirus, 323 de ellos conectados a un ventilador mecánico, y tenemos 564 ventiladores mecánicos disponibles para la red público-privada, para el sistema integrado de respuesta a coronavirus, como se ha señalado y se ha hecho legal mediante decretos que ha emitido el Ministerio de Salud.
La proporción de fallecidos mayores de 70 años sigue mostrando un incremento, vamos en 76 y algo por ciento de los fallecidos pertenecen a ese grupo etario. Y lo último que quiero señalar, por instrucciones del presidente de la República, es cuáles son las medidas que se anuncian hoy día para las próximas horas o semanas, como voy a señalar.